Hola a todos, bienvenido a este nuevo capítulo que es el enlace covalente. Vamos a ver acerca del concepto, características, reconocimiento de qué, del enlace covalente. Vamos a ver punto por punto ejemplos de cómo reconocer un enlace covalente y poder diferenciarlos con el enlace iónico. Así que acompáñenme a ver el tema de enlace covalente. Listo. Recuerda que el enlace covalente era pues la unión de elementos químicos. Enlace covalente, unión de elementos químicos en busca de ¿qué? En busca de estabilidad. Se iban a unir metales con no metales, entre metales o tal vez entre no metales. Entonces, el enlace químico era la unión de elementos químicos en busca de ¿qué? En busca de estabilidad. Así que también existían tipos de enlace químico. Es importante recordar los tipos de enlace químico que existen. Así que recordemos un poco y veamos que el enlace químico existían dos tipos. La primera era el enlace los interatómicos y la segunda eran pues las intermoleculares. Por tanto, el enlace químico existían dos tipos, interatómicos e intermoleculares. Además, los interatómicos se dividían en tres. Entre ellos encontrábamos que un enlace iónico. ¿Quién más? Un enlace covalente. Además, encontrábamos un enlace metálico. Por lo tanto, iónico, covalente y metálico estaban dentro de ¿quién? De los enlaces interatómicos. El enlace iónico se daba por la unión de ¿quiénes? Por la unión de un metal más otro no metal. O sea, metal más no metal forman un enlace iónico. El enlace iónico también recibía el nombre de enlace electrovalente. ¿Por qué? Porque estaban unidos por fuerzas electrostáticas, que se da por el metal más otro no metal. Listo. Por eso, enlace iónico, metal más no metal. Y el enlace covalente se daba por la unión de ¿quiénes? Por la unión de un no metal más otro no metal. No metal más no metal nos van a dar un enlace covalente. Y también existía un enlace metálico. Ese enlace metálico era pues o se daba por la unión de ¿quiénes? De un metal más otro metal. Metal más metal, enlace metálico. El día de hoy básicamente vamos a ver el enlace covalente. Nos vamos a centrar en el enlace covalente. Veamos. El enlace covalente además se subdivide en dos. Enlace covalente polar y también enlace covalente apolar. Por tanto, vamos a diferenciar cuándo se le llama polar y cuándo se le llama apolar al enlace covalente, o sea, de la unión de un no metal más otro no metal. Además, en un enlace iónico existe transferencia de electrones. En cambio, en un enlace covalente existe compartición de electrones. Además, recuerda que el enlace iónico se le conoce como enlace electrovalente. Listo.
Muy bien, pasemos. El enlace covalente es, pues, es la unión de un no metal y otro no metal, donde la diferencia de sus electronegatividades es menor a 1,7. Recuerda que en el enlace iónico, la diferencia de las electronegatividades era pues mayor o igual a 1,7. Pero en el enlace covalente, la diferencia de las electronegatividades va a ser menor a 1,7. O sea, va a ser 1,1, 0,2 o 0,9, etcétera, etcétera. Pero menores a 1,7. ¿Qué más? Ajá. Recuerda que en el enlace covalente existían dos tipos. Enlace covalente polar y enlace covalente apolar. Un enlace covalente polar es cuando se da la unión entre no metales diferentes. Obviamente que el enlace covalente es pues la unión de un no metal con otro no metal. Entonces, como van a unirse un no metal con otro no metal, cuando esos no metales son diferentes, se va a dar un enlace covalente polar. Polar es cuando se van a unir no metales diferentes. Como van a ser pues diferentes no metales, la diferencia de la electronegatividad es menor a 1,7. Ejemplos. SO2, azufre y oxígeno. Recuerda que los metales, los no metales eran fósforo, yodo, azufre, carbono, oxígeno, cloro, selenio, bromo, nitrógeno, flúor e hidrógeno. Ellos eran los no metales. Entonces, cuando se van a unir los no metales, van a formar un enlace covalente. Azufre, no metal. Oxígeno, no metal. No metal más no metal, enlace covalente. Pero como ellos son pues diferentes, azufre y oxígeno es polar. CO2, carbono no metal, oxígeno no metal. Pero el carbono y el oxígeno son diferentes no metales. Por tanto, es un enlace covalente polar. Agua, H2O, hidrógeno y oxígeno son no metales, pero son diferentes, por tanto polares. Cloro 2 o 7. Cloro y oxígeno son no metales, pero el cloro y el oxígeno son diferentes, por tanto enlace covalente polar. HI, hidrógeno y yodo, ¿son no metales? Sí. ¿Son diferentes? Sí. Por tanto, enlace covalente polar. Ellos son polares. ¿Por qué? Porque son diferentes uno al otro. Obviamente, ambos van a ser, pues, no metales. Listo. Apolar. Apolar se dice cuando se va a dar la unión entre el mismo no metal. Como van a ser el mismo no metal, la diferencia de electronegatividades es 0. Por ejemplo, O2. O2 se ha unido pues, oxígeno con oxígeno. Entonces, se ha unido el mismo no metal, oxígeno con oxígeno, entre el no metal, ¿no es cierto? Como es un no metal, se ha unido entre el mismo, forma un enlace covalente apolar. El cloro 2, de la misma forma, es un no metal el cloro, pero se ha unido entre cloro con el cloro. Por tanto, cloro con cloro, ¿qué forma? Un enlace apolar. Nitrógeno 2. Se ha unido nitrógeno con nitrógeno. Entre el no metal, entre el mismo no metal, que es apolar. O sea, polares se van a unirse no metales diferentes. Apolares se va a unirse el mismo no metal.
Ahora, recuerda que los no metales son pues el fósforo, yodo, azufre, carbono, oxígeno, cloro, selenio y el resto. Es importante recordar esto. Por ejemplo, tengo el siguiente compuesto, KI. El potasio en aquí no aparece. Como no aparece, es un enlace, es un metal. Listo. El yodo sí aparece. Recuerda, metal con no metal, iónico. Agua, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno, ambos son no metales, sí, son covalentes. ¿Pero qué covalente? Polar o apolar. Hidrógeno y oxígeno son diferentes, son polares. NO2, nitrógeno y oxígeno son pues diferentes, ambos son no metales, covalente polar. P4, fósforo es un no metal, entonces aquí solamente se ha unido entre los fósforos, entre el mismo no metal, por tanto van a ser covalente apolar. Yodo 2 y 2, bueno, el yodo es un no metal y se ha unido entre el mismo yodo, por tanto va a ser covalente apolar. CO, carbono y oxígeno, ambos son no metales, carbono y oxígeno. Como ambos son no metales, forman un enlace covalente, pero como son diferentes, van a formar un enlace covalente polar. ¿Cuáles son las características del enlace covalente? A temperatura normal son sólidos. Por ejemplo, la caña de azúcar. La caña, ¿no es cierto? También son líquidos como el agua, el etanol, entre otros. Y también son gases como como el oxígeno O2 y el nitrógeno N2, los cuales son los principales componentes del aire. Además que los gases tóxicos, el CO2 y CO. Poseen bajo punto de fusión y ebullición. En su mayoría son insolubles en el agua, pero solubles en otros solventes, disolventes no polares. ¿Ya? No resisten elevadas temperaturas, son blandos, perfecto. Además, son malos conductores de la corriente eléctrica. Recuerda que los enlaces iónicos sí conducían la corriente eléctrica, pero un enlace covalente no conduce la corriente eléctrica. Además, hay que recordar que la notación de Lewis, es importante esto. La notación de Lewis, Lewis representa los electrones de valencia mediante ¿qué? Mediante puntos. Solamente se aplica al punto, o sea, al grupo A. O sea, del 1A al 8A, solamente al A. 1A, ¿qué significa? Que tiene un electrón de valencia y un puntito. 5A, 5 electrones de valencia y 5 puntitos. 8A, 8 electrones de valencia y tiene 8 puntitos. O sea, los puntitos me van a representar los electrones de valencia. Por ejemplo, magnesio 12. ¿Qué hago? Configuro hasta 12. Configurando, llego a 12. Y busco el máximo nivel. Tercero. Este máximo nivel, arriba, ¿cuánto tiene? 2. Por tanto, tiene 2 puntitos. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones de valencia. Otra forma, bueno, ¿en qué grupo está? S2, 2A. Y 2A, ¿qué tiene? 2 puntos. Y ya está. Aluminio, número atómico 13. Configuro, llego a 13 y aplico la regla para el grupo, ¿no? P1 más 2 es pues 3A. ¿Y 3A cuántos puntos tiene? 3 puntos. O también busco el máximo nivel, tercer nivel. Ambos, ¿cuánto tienen arriba? 2 más 1, 3 y 3 puntos. Listo.
Recordar eso, que Lewis representa mediante puntos los electrones de valencia. Para ello es importante configurar. Ejercicios. Indicar cuántos tienen enlace covalente apolar. Ajá. ¿Cuántos son apolares? Recuerda que el covalente se da entre un no metal y otro no metal. En el covalente existen compartición de electrones. Ahora, nos hablan de apolar. Apolar se daba entre el mismo no metal. A ver, el primer compuesto, HCl. El H es no metal. El cloro, no metal. No metal con no metal, ¿qué forma? Un enlace covalente. ¿Pero qué covalente? Como ambos son diferentes, nos forman un enlace covalente polar. H2O, o agua. Hidrógeno, no metal. Oxígeno, no metal. Hidrógeno con oxígeno, ambos son no metales. No metal más no metal, covalente. Pero como ambos son diferentes, covalente polar. S8. Azufre es un no metal. Se han unido azufres con azufres. Bueno, ¿es no metal? Sí. Se une entre el mismo no metal. O sea, es un covalente apolar. N2. El nitrógeno es un no metal. Se ha unido entre el nitrógeno. O sea, covalente apolar, el mismo no metal. O2 también entre el mismo no metal, apolar. Carbono e hidrógeno. Ambos son no metales y ambos son diferentes. Por tanto, covalente polar. Señale la pareja de moléculas polares. Ojo, moléculas polares. ¿Qué son polares? Recuerda que un covalente es no metal más no metal. Te piden polares, o sea, son no metales diferentes. O sea, deben ser no metales diferentes. En la A vemos apolar, apolar. No puede ser. En la B, hidrógeno y oxígeno son diferentes y no metales. Muy bien. Hidrógeno y cloro, ambos son no metales. Esta podría ser. La C, oxígeno, no. D, hidrógeno y oxígeno, no metales. Sodio y cloro, sodio es metal. Metal con no metal iónico, no va. Tampoco él. Por tanto, ¿con qué me quedo? Con la B. ¿Por qué? Pues mira, hidrógeno y oxígeno, no metales. Hidrógeno y cloro, no metales. ¿Ambos son diferentes? Sí. Aquí también. Entonces son polares. Listo. Ahora, observa. Indica el tipo de enlace si se conocen sus electronegatividades. Nos muestran el siguiente cuadro. Tenemos la primera sustancia, SO2. Muy bien, para SO2, ¿qué debo hacer? Restar. ¿No? Recuerda que la resta entre el azufre y el oxígeno van a ser en un valor absoluto. Por más que salga negativo, se pone positivo. ¿Ya? Veamos. Es por ello que es recomendable restar el mayor menos el menor. ¿Azufre cuánto vale? Azufre vale pues 2,5. Listo. ¿Cuánto vale oxígeno? Oxígeno vale 3,5. Ver acá. Oxígeno vale 3,5. Listo. 2,5 menos 3,5 menos 1, pero está en valor absoluto 1. Ahora, 1 es o no menor que este vale 1, que 1,7. Por tanto, son covalentes. Como ambos son diferentes, polares. HCl, ¿cuánto vale hidrógeno? Hidrógeno vale 2,1. ¿Cuánto vale cloro? Valor de 3. Restando 0,9 y 0,9 es pues menor que 1,7. ¿Ambos son no metales? Sí.
¿Son diferentes? Sí. Covalente polar. CH4. ¿Cuánto vale carbono? Carbono vale 2,4. Hidrógeno 2,1. Restando 0,3. 0,3 es menor que 1,7. Es covalente. ¿Pero qué covalente? Apolar. Listo, no. Eso es polar, porque ambos son diferentes. Si fuese apolar, sería pues 0 la diferencia de electronegatividades. Agua, hidrógeno y oxígeno. Agua, ¿cuánto vale hidrógeno? 2,1. Oxígeno 3,5. Restando 1,4. Y 1,4 es menor que 1,7. Por tanto, covalente polar. Bromo 2, bromo 2, bromo 2,8, menos 2,8, 0. Si es 0, es un covalente apolar. ¿Por qué apolar? Es que se forma entre el mismo no metal, bromo con bromo. Vamos acá. Dice, indicar verdad o falso para los compuestos covalentes. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gases, verdadero. Su punto de fusión es bajo, sí. Son buenos conductores de la corriente, no, falso. Es menor a 1,7, verdadero. ¿Qué molécula es polar? L es apolar, la B apolar, la C apolar, la D potasio metal, oxígeno es iónico, H y cloro, ambos son no metales y esta es la polar, listo, polar. Siguiente, de las siguientes especies hay que buscar cuántas son polares. ¿Ellos son diferentes? Sí, son polares. Ahora, él no puede ser, es apolar. Carbono, oxígeno, ambos son no metales. Diferentes, sí. Por tanto, ellos van a ser polares. Agua también es polar. Ambos son diferentes. Flúor es apolar. ¿Cuántos son? 3 polares. Dice, para Lewis de Z9, ¿cuál será? Primero configurar. ¿Hasta cuánto? Hasta 9. Listo. ¿Qué hago? Busco el máximo nivel. 2 y 2. Arriba, ¿cuánto tienen? 2 y 5, 7. Sumando, 7. Ese 7 es el valor de ¿qué? De los electrones de valencia. Por tanto, como tiene 7 electrones de valencia, va a tener pues 7 puntitos. ¿En dónde tiene 7 puntos? En la E. ¿Cuál de los siguientes pares de átomos al enlazarse forman un enlace iónico? A ver, oxígeno y cloro, ambos son no metales, no puede formar iónico. La B, litio y potasio, ambos son metales, entonces sería metálico. Listo, no. Bromo y potasio, bromo es no metal, potasio metal, esta puede ser. Flúor y azufre, ambos son no metales, falso. Sodio y calcio, ambos son metales, falso. Entonces, para formar enlace iónico, yo quiero un metal y un no metal. Tengo el metal, potasio. El no metal, bromo. No metal más metal, enlace iónico, la C. Listo. Ahora, muy bien. Tarea para ustedes a practicar y a resolver. Gracias.